Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar que hemos preparado para ustedes, que hemos denominado 6 reglas de oro para fortalecer sus APQPs. Entonces, pues muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de registrarse y de estar aquí. Mi nombre es Jonathan Saucedo y voy a ser el moderador de este evento. Y bueno, les voy a comentar algunos temas logísticos de cómo se va a llevar este webinar. La parte del chat está deshabilitada, no tenemos función de chat habilitada, por lo que todas las preguntas y respuestas, todas las preguntas y comentarios la pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas de la herramienta Zoom. Cualquier comentario que tengan, lo pueden hacer. También hay una función de levantar la mano. Si levantan la mano, yo me acerco con ustedes vía chat y resolvemos cualquier duda que tengan. Este webinar va a ser grabado y se les va a compartir la grabación a sus correos de registro. También les vamos a compartir las diapositivas del evento. Entonces, pues cualquier duda que tengan en cualquier momento pueden expresarla en el chat, y al final del webinar vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Bueno, sin más, le doy la palabra al ingeniero José Domínguez, que es nuestro director general. Él nos va a dar un mensaje de bienvenida y posteriormente vamos a pasar con la presentación de los panelistas. Adelante, José. Gracias, Jonathan. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a todas y todos que nos acompañan esta mañana. Apreciamos muchísimo su tiempo y el interés que tienen en el tema que se discutirá esta mañana, ¿no? Sabemos, reconocemos que quizás muchos de ustedes tienen ya muchos años trabajando en proyectos, utilizando la metodología PQP, y quizás vienen a escuchar algo que les ayude. Esa es nuestra intención. Y quizás haya algunos de ustedes que también no tengan tanta experiencia trabajando con esta metodología o una metodología equivalente para planificar el lanzamiento de un nuevo producto, un nuevo proyecto. Entonces, también para ustedes queremos que se lleven algo que les sea útil, ¿no? Hay que reconocer algo, chicos, chicas, que la necesidad de planificar las operaciones es algo que está planteado, plasmado desde los conceptos genéricos de la gestión de la calidad en la norma ISO 9001. ¿Sí? Desde ahí ya se habla de esa parte importante, planificar operaciones, la planificación del diseño y desarrollo también. Y no es algo nuevo, es algo que tiene muchos años en las normas de sistemas de gestión de la calidad. Ahora, el APQP es un proceso que es crítico, ¿sí? Debería ser, puede llamarse APQP, puede llamarse de mil y un formas, pero debe ser uno de los procesos clave en cualquier sistema de gestión de la calidad en industrias de alta tecnología, como es la industria automotriz, quizás la industria aeroespacial, quizás sectores de electrodomésticos, dispositivos médicos, en cualquier sector, inclusive puede ser aplicable en sectores de servicio. Una de las claves de este proceso es reconocer su necesidad de tener un enfoque multidisciplinario, ¿no? No es un proceso que lo lleva gente de una misma función. El éxito estriba en poder amalgamar la experiencia, competencia de personas dentro de diversas funciones en la organización, ¿sí? Que pueden ir desde las áreas comerciales, legales, ingeniería, producción, mantenimiento, compras, logística, inclusive recursos humanos, que puedan participar en el proyecto de alguna manera. Es cierto que algunos tendrán un rol más importante, más crítico, pero esa característica multidisciplinaria del proceso es importantísima, ¿no? Y la participación de la alta dirección debería ser algo importantísimo también, ¿no? Debería estar, no necesariamente que esté, pero que pueda estar en las actividades de revisión, que pueda estar acompañando de alguna manera a través de métricas o indicadores, reportes, algo que le permita a la alta dirección saber en qué estado se encuentran los proyectos, ¿no? Sea que tengan uno, dos o tengan muchos proyectos. Y la otra parte que quiero terminar con este mensaje inicial es, recuerden,
todo proceso tiene entradas y salidas. Como entradas, un proceso de APQP, una de sus entradas críticas, vitales, es la voz del cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que el cliente espera? ¿Cuáles son sus necesidades y expectativas durante el ciclo de vida del producto? ¿Qué es lo que espera de los procesos? ¿Qué tipo de características espera que el proceso tenga? ¿Y qué es lo que espera que el proceso logre en el producto? ¿Sí? El cliente no quiere problemas de calidad en el mercado, no quiere problemas que puedan afectar la seguridad de las personas que están, que se mueven en los vehículos, ¿no? Entonces esa parte es importantísima de saber entender muy bien y aterrizar muy bien lo que el cliente espera. Y la salida, pues, ¿cuál es del proceso? La salida va a ser la autorización, la aprobación que el cliente nos hace de que estamos listos, de que estamos listos para producir, para fabricar en serie, bajo las características requeridas por el cliente, ¿no? Y que tenemos la capacidad de mantener esa promesa de que vamos a seguir manteniendo esas condiciones a lo largo del ciclo de vida del producto, ¿no? También reconocer que existen situaciones que pueden afectar, ¿no? Por eso la importancia de mantener ese enfoque multidisciplinario, inclusive una vez aprobado el proceso, para revisar, para analizar qué está ocurriendo, qué está sucediendo, identificar necesidades de ajuste, cambio en el propio proceso. Esa es la etapa 5. Entonces, pues sin más los dejo con nuestros panelistas. Ahorita Jonathan, que está fungiendo como moderador, va a hacer una presentación de ellos y les agradecemos una vez más su interés, el estar aquí esta mañana con nosotros. A todos y todas que nos acompañan, les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo y sigámonos cuidando. Todavía no salimos de los riesgos inherentes por la pandemia, entonces cuídense mucho todos. Acuérdense, la salud está por encima de todas las cosas. Ok, pues adelante, Jonathan. Gracias, José. Bueno, pues les voy a presentar a quienes van a ser nuestros panelistas el día de hoy. Por una parte nos acompaña Carolina Caro. Carolina es una consultora experimentada en sistemas de calidad con un historial demostrado de trabajo en la industria de la formación profesional y el coaching. Carolina es experta en IATF 16949, en AS 9100, ISO 9001, IAG PDA FMA, y se ha dedicado a temas como auditoría, solución de problemas, planificación estratégica, enfoque de procesos y pensamiento basado en riesgos. Su experiencia se ha centrado principalmente en la industria automotriz. Y por otro lado nos acompaña el ingeniero Eduardo Amaro. Él es egresado del Instituto Tecnológico Politécnico Nacional con grado de maestría de calidad y productividad en la Universidad de Celaya. Actualmente es Master Trainer para los cursos de Plexus IAG en México y es evaluador de auditores de tercera parte validado por el IATF. Eduardo es delegado del Comité Técnico 176 de la ISO, representando al Instituto Latinoamericano de la Calidad, en donde actualmente es co-governor del grupo de trabajo que está revisando la norma ISO 10017, guías para técnicas estadísticas para la ISO 9001-2015. Y bueno, pues sin más, le doy la palabra a Eduardo para que comience con su presentación. Adelante, Eduardo. Gracias, Jonathan. Déjeme compartir para poder la presentación y podamos avanzar. Listo. Jonathan, ¿me confirmas que se ve la presentación? Sí. Ok, listo. Bueno, gracias, Jonathan, por la presentación. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde se conecten. Esperando todos se encuentren bien. Ya lo mencionaba José Domínguez. Recuerden, si están en sus espacios de trabajo, cuídense mucho, sigan los protocolos correspondientes. Y para aquellos que están en home office, no bajen la guardia. Sigamos cuidándonos. El día de hoy hablaremos de las 6 reglas de oro para fortalecer la metodología de la APQP, la planeación avanzada de la calidad del producto. ¿Sí? Vamos a aclarar que no importa de qué sector nos acompañen, sector automotriz,
dispositivos médicos, sector aeroespacial, inclusive personas que vengan del sector electrodomésticos. La esencia de toda esta estructura y metodología es universal. En esencia, esta metodología es una gestión de proyectos y se enfoca desde el momento de crear un concepto hasta llevar a cabo un lanzamiento. Hablaremos de lo que mi compañera Carolina y un servidor hemos encontrado en la aplicación de esta metodología en los últimos 10 años que hemos acompañado a empresas en el uso, aplicación, mejoras de todas estas herramientas conocidas como Core Tools. En este caso nos vamos a enfocar principalmente en la metodología de la PQP y con alguna interacción con los conceptos de FMA. Nosotros como instructores desplegamos cursos de los manuales azules de IAG y estamos convencidos que actuar en etapas tempranas siguiendo la metodología de la planeación avanzada de la calidad del producto es claro que nos llevará a mejores resultados. Bien, iniciemos con conceptos básicos para poder entender las 6 reglas de oro para mejorar la aplicación de la metodología de la PQP. Ok. ¿Sí? Pensemos en la metodología de la PQP. Después de un lanzamiento de un producto, componente, pieza, vivimos ajustando lo que ya se había definido. Cuando observamos que no se logra lo que se estableció, quizás PPMs altos, quizás un índice de desperdicio no adecuado, reprocesos, etc. ¿A dónde corremos? Corremos al documento Plan de Control, que es el documento que plasma la estrategia de lo que debemos de hacer, cuidar y controlar. Pero en ese momento de estar ajustando los procesos, ajustando el plan de control, vemos que los parámetros de los procesos, la variación de los procesos, en base a los datos que nos arroja el mismo control estadístico de ese proceso, nos damos cuenta de que tenemos que ir un poco más atrás. Recordemos que el plan de control surge después de haber analizado los posibles riesgos. Luego entonces vamos a ese momento donde se analizaron los riesgos y revisamos el documento FMA, en donde se plasmó como consecuencia información de un análisis tratando de identificar posibles riesgos. Revisamos lo que se ponderó en alguna escala de valores para poder visualizar acciones y que se definió como control. En ese momento, al estar revisando cuándo se elaboró el SFMA, a quién involucramos, con quién interactuamos, en ese momento de creación de la MEF, qué áreas, funciones, inclusive platicamos con proveedores o interactuamos con el mismo cliente en ese momento. Al estar analizando esta información, nos damos cuenta que todavía necesitamos ir más atrás. ¿Quién lo analizó? Y vamos a caer a ese momento que definimos nosotros como un momento en donde nos comprometemos con el cliente, donde el cliente nos dijo, yo quiero, necesito, ayuden. Ese es el momento en donde caemos que quizás es donde surgió el problema. El sufrimiento que vemos al estar nosotros tratando de ajustar lo ya definido, realmente surge en esta área. ¿Sí? Y es la manera en cómo caminamos la metodología de la PQP. Hablemos del por qué la metodología de la PQP es requerida. En nuestra experiencia, la esencia de aplicación, enfoque y gran intención de la misma, no importa si eres del sector aeroespacial, dispositivos médicos, sector electrodomésticos o del gran mundo automotriz, pensemos en la razón de por qué nuestros clientes nos requieren esta metodología. En realidad, el APQP es una planificación, una forma de planificar, un gran momento fenomenal para lograr lo esperado. Hay que usar esta planificación operacional para que nos ayude a identificar recursos,
direccionarlos hacia el momento de producción en serie para evitar menos sufrimientos. En el mundo automotriz, como quizás en el mundo aeroespacial, quizás, imaginen a los grandes fabricantes de vehículos, aeronaves, tratando de unir, hacer ensamblar componentes para una funcionalidad esperada en un volumen de fabricación deseado. Se espera que quien aplique esta metodología dirija los recursos necesarios para atender las necesidades del cliente, cuidando y estando atento a posibles cambios, siempre apegados a lo comprometido inicialmente, como en el tiempo de fabricación esperado, volumen y costo. Tres grandes indicadores. En general, los tres grandes indicadores para una planeación avanzada de la calidad del producto, sin importar el sector al cual pertenezcamos, son simples. No me refiero a que sean fáciles de lograr, pero el concepto de los tres grandes indicadores en una planificación son conceptos sencillos de entender. En tiempo, el cliente se administra con otros proveedores para su propio lanzamiento. Piezas, partes, componentes dentro de especificación. Las armadoras ensamblan componentes, unen componentes, por lo que esperan que el proveedor cumpla con especificaciones acordadas. En presupuesto, acorde a lo estipulado en el precio, que está en contratos. En tiempo se refiere a cumplir con esas etapas entregables en fechas establecidas y acordadas. Recordemos que estamos alineados a lo que el cliente está también tratando de alinearse con otros proveedores. En especificaciones, de acuerdo a lo definido, en ocasiones por el cliente o en otras ocasiones internamente. Nos referimos quizás a niveles de desperdicio, niveles de PPMs, garantías, entre otros. En presupuesto, conforme a los costos establecidos y qué debemos de cuidar. Vamos a hablar de las 6 reglas de oro para mejorar nuestra planificación avanzada de la calidad de producto relacionados a estos grandes indicadores. Y vuelvo a recalcar, no importa de qué sector vengamos, aeroespacial, automotriz, dispositivos médicos o electrodomésticos, estos grandes indicadores y reglas pretenden ser universales y van enfocadas a conceptualizar la gestión del proyecto en el logro del lanzamiento de un producto que se va a manufacturar. ¿Sí? Bien, es hora de hacer una reflexión. Déjeme mandar la reflexión. Listo. Por favor, tienen acceso. Quizás los que están conectados en celular no tienen acceso, no les aparece. A medida de lo posible, traten de contestar. Primera pregunta, ¿qué tan bien cree que su organización realiza esta metodología del APQP? Siendo 5 el más alto, siendo 1 el más bajo. Entonces andamos en niveles 4, 3, 2, va ganando el 3. Tengo algunos a nivel 5, eso es excelente. Dos personas a nivel 5, sigue avanzando el 3. El 4 pretende ganar, pero si el 3 sigue avanzando, entonces muchos estamos a nivel intermedio. Del 5 sigue siendo 8, va muy bien. Ops, 70 en el 3. Vamos a ver. 300 personas de 700 han contestado. Vamos a esperar a tener un poco más. La segunda pregunta también es interesante. ¿Qué también cree que le está ayudando? Vamos a ver. Bueno, ya tenemos más del 50%. Siguen contestando. Veamos. Sigue entrando gente, se sigue saliendo gente, sigue contestando gente.
Vamos a dar un minutito más para compartir las encuestas y todos veamos en esta reflexión cómo andamos. Es un feeling de cómo los participantes que nos acompañan ahora, cómo andamos. Ok, tenemos ya el 68% de contestados. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Voy a terminar esta reflexión. Vamos a ver. Ok. La mayoría de las personas considera que la aplicación de esta metodología de planeación avanzada de la calidad del producto, la mayoría de los que hoy nos acompañan, el 44%, considera que está en un nivel intermedio, un 4. Entonces pensemos, si está en un nivel intermedio la manera en cómo planificamos, ¿cómo estará el momento del sufrimiento? Debe de ser proporcional. El 30% anda en un nivel 4, medio sufren. Entregan productos, atienden cliente. Los 5 van a un nivel de llevar el ritmo que el cliente espera. Y tengo algunos porcentajes. El más bajo anda en un nivel 1 y el 14% un nivel 2. Es toda una estructura de caminarlo. Inclusive la metodología de APQP pretende ser un aprendizaje constante. ¿Qué también cree que sus proveedores realizan el APQP? Aquí vemos diferentes niveles. Tenemos reglas relacionadas también a los niveles. ¿Qué tenemos aquí? Que la mayoría, el 45%, tiene situaciones de que los proveedores, sus proveedores de ellos, no están alineándose, no están proporcionando. Entonces, ahora sí, también pueden sentir lo que siente su cliente. En la pregunta 3, ¿qué componente de esta metodología, planeación avanzada de la calidad del producto, cree que su organización, está más débil? La mayoría, el 44%, lo bajamos a el FMA a nivel proceso. Y ahorita vimos que efectivamente el dolor y el sufrimiento, y corremos a la MEF, pero el AMEF es el que está en el momento de la gran planificación. Ahí es donde se está recargando mucho el pobre análisis, poco análisis, no me da tiempo, no conozco, no sé. Trato de hacer mi mejor esfuerzo y analizo, pero ahí es donde se recarga, como lo mencionábamos en el slide anterior. El otro porcentaje que me suena interesante se están distribuyendo entre el momento del FMA, sigue cargando análisis de riesgo a nivel diseño, y los demás están a nivel proporcional, 14 y 11% sobre las otras herramientas de los Core Tools. Muy bien, entonces vamos a continuar. Dejo de compartir. Entonces, esto nos sirve para ver realmente cómo los que hoy están participando en este webinar, cómo andamos en cuanto a la aplicación y nuestro sentir. Bueno, sigo acá. Hablemos del gran enfoque. ¿Sí? Aquí tenemos la representación general del flujo y etapas de la metodología de la APQP, de la planeación avanzada de la calidad del producto. Hablemos un poco de esto para entender mejor las 6 reglas que son el tema principal del día de hoy. 5 etapas que hay que caminar en el método de la planeación avanzada de la calidad del producto. Etapa de planificación, etapa de diseño y desarrollo del producto, etapa de diseño y desarrollo del proceso de fabricación, etapa de la validación del producto y del proceso de fabricación, y la última etapa de retroalimentación, evaluación y acción correctiva. Estas etapas tienen sus momentos importantes. Inicio del concepto del proyecto. ¿Qué se quiere? ¿Para qué es? ¿Quién lo solicita? ¿Qué necesita? Aprobación del programa, si nos aplica. Generación del prototipo, si nos aplica, dependiendo qué fabriquemos o qué pide el cliente. Prueba piloto. Y la última es el lanzamiento.
todo lo que experimentamos, vivimos y sufrimos en el momento de producción en serie, ese color que está en verde, en producción en serie, es el resultado directo de la calidad de los eventos previos al punto de lanzamiento. Entendiendo esto, la ecuación es la siguiente. Y es igual a la función de X. Sé que no es una plática de 6 sigma, pero en nuestra experiencia este concepto aplica de igual manera durante esta metodología de la planeación avanzada de la calidad del producto. Y es el resultado de las entradas dadas en función de X, siendo Y el resultado deseado de la producción en serie sin problemas, y siendo X los eventos que caminamos durante las etapas de la APQP. Nos encontramos que los ajustes que se hacen en lo ya definido en el momento de estar en producción en serie, como comentábamos al principio, el 100% de esos ajustes en producción en serie se tienen ahí por consecuencia de decisiones tomadas en las etapas previas de la planificación. Luego, entonces, si estamos buscando dar mayor valor, un gran empuje para quitar esos sufrimientos durante la etapa de producción en serie, la única manera es mejorar y trabajar en la calidad de las actividades antes del lanzamiento. Estamos hablando de mejorar las X. Hablemos de ese camino. El APQP es una metodología que debemos de caminar para digerir, entender, discutir, aclarar y llegar a producción en serie con los menos problemas posibles. Veamos. Aquí está el camino que deberíamos de caminar, ¿sí? Desde la etapa de planificación, el cliente llega a nuestras puertas como proveedor, todo ilusionado para que trabajemos con él, establece requisitos, necesidades, expectativas, deseos. Esto da inicio a la APQP. En esta etapa se reúnen con el cliente, revisan, parece que todo está bien, confirman que va bien, no hay ningún problema, todo lo podemos lograr. El área de ventas corporativo dice sí a todo, es fácil, tenemos confianza en el proceso productivo, nuestra gente de proceso productivo tiene la capacidad de hacer, crear, y si no, ellos ya verán cómo le hacen. Entonces se ve ahí, lo puse en colores para que veamos el semáforo. Pasamos por etapas críticas de desconocimiento, si se puede, no se puede, parece que sí, que no, son características similares. ¿Qué opinas? Sí, no, unos lloramos, sufrimos, nos quedamos tiempos extras. Y todo eso lo caminamos con la intención de planificar para llegar a un proceso productivo en serie con los menos problemas posibles. ¿Sí? Ok. ¿Cómo vamos a ver ahora este punto de vista entre qué es lo que pasa en la mente del cliente y en la mente del proveedor? ¿Cómo va cambiando esta percepción? ¿Cómo entendemos cosas diferentes dependiendo si somos clientes o proveedores? Vamos a ver. Lo que el cliente tiene en mente. En esta parte de la presentación es muy importante para entender esos dos lados de la moneda. ¿Qué es lo que pasa por la mente de los clientes comparado contra lo que pasa en la mente de los proveedores? De este lado tenemos lo que el cliente tiene en mente. Cuando el cliente solicita a un proveedor que lleve a cabo una metodología de planeación avanzada de la calidad del producto. El cliente está totalmente confiado que el proveedor hará todo lo posible y en consecuencia se van a definir todos los requisitos del cliente. No es nada más lo que el cliente da, se espera que el proveedor los defina junto con el cliente. El cliente está también confiado que el proveedor hará todo lo posible por definir metodologías, disciplinas, personas de diferentes niveles o funciones para todo ese análisis, incluyendo va a platicar o involucrar a los subproveedores que se deben de integrar a esta estructura de análisis para cuidar producción feliz. El cliente espera que se evalúe la factibilidad de este proyecto que está propuesto,
que se va a evaluar los requisitos de desempeño del proceso de fabricación esperado. También el cliente espera que se identifiquen los costos relacionados con el fin de mantenerlos, cuidarlos, que se identifiquen los tiempos necesarios, requeridos, acordados con el cliente. También el proveedor debe de estar trabajando en identificar las restricciones que deberían de considerar. El cliente tiene en mente que se van a determinar en qué momentos y sobre qué temas se le va a contactar al cliente para pedir ese apoyo. Por último, el cliente sigue teniendo en mente que se van a identificar durante esta metodología la documentación de proceso necesaria, así como los métodos para asegurar que la producción en serie va a ser con los menos sufrimientos posibles. Veamos ahora lo que pasa en la mente del proveedor. El proveedor realmente es el especialista en el tipo de proceso o producto, todo lo que él hace. Inclusive se seleccionó de una base de proveedores debido a que se sabe o se conoce que hace productos con ciertos procesos de los que necesita el cliente. Y lo hace desde hace muchos años. Eso significa que tiene expertise. Inclusive lo hace para diferentes clientes que llegan a ser competencia de los clientes de este proyecto. Partiendo de ese punto de vista, lo que pasa en la mente del proveedor es, mente del proveedor, aquí está. ¿Qué es lo que pasa en la mente del proveedor? Lo que me pide el cliente para realizar la metodología de la APQP es similar a lo que hemos estado haciendo desde hace muchos años. Inclusive lo que está pidiendo para este nuevo proyecto son características muy, pero muy similares a lo que ya hemos manejado. Y sigue el proveedor pensando, y además ya están documentadas, las tenemos documentadas por familias, tenemos FMAs por familias, planes de control por familias, o inclusive instrucciones de operación de maquinaria ya definidas desde hace muchos años. Y sigue pensando el proveedor, y además esta cosa que nos pide como un PIPA, ya lo tenemos, sería cuestión solamente de actualizar los datos de este cliente y ya cumplimos. Esto es una gran brecha desde el punto de vista de cada uno de los lados. En muchos casos nos hemos encontrado en nuestra experiencia capacitando empresas que los clientes no llegan a entender este punto de vista de la percepción del lado del proveedor. Y del otro lado, los proveedores llegan a fallar en no preguntar, en no acercarse, en no interactuar con el fin de confirmar con el cliente qué es lo que está esperando para cada etapa de la metodología de la planeación avanzada de la calidad del producto. Esto se debe en gran parte al tamaño de la organización y su posición o nivel en la cadena de suministro. En cuanto más alto esté en la cadena de suministro, más recursos tiene para atender clientes. Pero del otro lado, existe una relación inversa a esta posición y la cantidad de requisitos que fluyen hacia los proveedores, hacia niveles más bajos de la cadena de suministro, las organizaciones más pequeñas llegan a tener más requisitos para atender y menos tiempo en etapas de su propia metodología de la PQP para subirse. ¿Qué es esto? Los proveedores más pequeños no tienen una estructura de influir para mantenerse en esa línea de ¿qué quieres, cliente? ¿Dónde va el producto, cliente? Esta pieza, componente, producto final, ¿dónde se ocupa? ¿Dónde se desempeña? Un proveedor de nivel 1, un Tier 1, tiene acceso a recursos para atender esta solicitud. Un proveedor nivel 2 o Tier 2 o más bajo, por lo general tiene menos recursos, pero la exigencia tiende a ser mayor. ¿En qué sentido? En gran porcentaje, en los casos que hemos visto, los proveedores de nivel más abajo solo reciben el requerimiento de tienes que hacer APQP. Es requisito hacer pipa. Y solo llega esa información con poca información para análisis, poca interacción para su siguiente nivel o cliente que está arriba de él. ¿Qué sucede? Que la actividad para un nivel Tier 3 no es la misma que para un nivel Tier 2 ni para un nivel Tier 1. La exigencia es la misma, pero la información fluye de diferente manera.
vamos a depender del cliente en el nivel que corresponda estemos nosotros y por lo tanto todo esto queda en la base de negociación, tiempo, producto que vendamos o ofrezcamos. Esto es importante aclararlo y comentarlo para poder iniciar a entender cada una de las reglas. ¿Sí? Bien, hemos llegado a regla número 1. Esta regla es muy específica y pone dos conceptos que deben de integrarse juntos. El equipo multidisciplinario debe de ser competente y eficaz. Esta regla se basa en dos consideraciones que agrupamos aquí. En base a nuestra experiencia adquirida apoyando diversas empresas en esta metodología, observamos que la primera consideración está dirigida hacia el contexto actual de la organización que implementa esta metodología. Esto es, tiene bases de inteligencia emocional. La segunda va dirigida hacia el conocimiento técnico del producto a fabricar, la conciencia o nivel técnico que ayude a enfocarnos hacia lo que el cliente espera. ¿A qué nos referimos? En la primera parte del contexto actual de la organización, la disponibilidad de recursos para caminar la metodología de la APQP llega a generar estrés con recursos, tiempos, el tiempo se acorta, cosas que no vimos, cosas que tenemos que reanalizar, el tiempo sigue avanzando. Entonces, esta parte de, por lo regular, hace falta recursos, quizás personal o en ocasiones tiempo. Referente a la tecnología que hoy tienen las empresas, que quizás recién cambiaron, innovaron, integraron procesos nuevos. ¿Realmente qué tanto lo conocemos? En la siguiente viñeta tenemos el cliente, es un cliente nuevo, conocemos, estamos creciendo, es buena señal, pero conocemos cómo trabaja ese cliente, cuáles son sus áreas en las cuales nos tocará interactuar. Recordemos que estamos en la gestión de un proyecto en donde buscaremos comunicarnos constantemente con el cliente, pero cada cliente tiene diferentes áreas, funciones, autoridades y responsabilidades. Por eso, en ocasiones, un cambio me lo aprueba mi contacto de calidad proveedores, pero más adelante encontramos problemas porque nos damos cuenta que el que debería de haber aprobado ese cambio era ingeniería del cliente. ¿Qué tan familiarizados estamos con esa estructura organizacional del cliente? Así como sus expectativas de esa estructura. Por último, ¿se entiende? Sabemos qué metodologías se espera sean aplicadas, qué core tools, a qué nivel. El equipo es competente, está capacitado, tiene años haciéndolo, pero está actualizado, lo ha aplicado en proyectos anteriores, pero para este nuevo número de parte, nuevas características, nuevos procesos, ¿sabe aplicarlo? Es común que en nuestros cursos que damos en Plexus, nos capacitamos en Core Tools, SPC, MCA, el nuevo FMA y claro que también en APQP. Nos encontramos personas que vienen solo a tomar el curso con el fin de actualizarse. Esa es una parte, porque realmente llegan a conocerlos, llegan a capacitarse, pero lo que está aquí integrado es, tienen esa conciencia o nivel de conocimiento técnico para una buena aplicación de los Core Tools. El conocer cuál es la funcionalidad intencionada del producto. ¿Qué función es la que espera el cliente que el producto haga al momento de ensamblarse o desempeñarse? ¿No se sabe? Deberían de preguntarle al cliente en este momento. Interactúen con el cliente. Recuerden que mencionamos anteriormente que los proveedores llegan a fallar en no preguntar, en no acercarse al cliente para aclarar esas dudas. ¿Dónde se espera que el producto sea utilizado? ¿Dónde va a funcionar? ¿No se sabe? Interactúen con el cliente. ¿Cuál es el desempeño esperado del producto? Tanto interno, PPMs, scrap, desperdicio o allá afuera. ¿Hay cambios sugeridos? ¿Cómo el cliente ensambla ese producto? ¿Lo hace un robot? ¿Lo hace un operador? ¿Lo hace un operador manualmente? ¿Lo hace un operador con ayuda de un dispositivo? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuál es el rol de la alta dirección esperada?
¿Qué se espera que revise? ¿En qué momento? ¿Se tiene que involucrar? ¿En qué etapas? ¿Se le tiene que reportar, notificar o se espera que él participe en ese análisis, discusión, confirmación para estructurar lo que se espera en producción en serie? Las organizaciones deben de ser lo suficientemente conscientes de sí mismas como para saber con qué pueden contar y con qué no pueden contar en cuanto a recursos se trata. El cliente debe de ser un miembro activo de este equipo multidisciplinario, ya que son la mayor fuente de información del producto relacionado a su función, tiempo y aclaraciones. ¿Sí? Entonces, hablamos de esas dos cosas. Equipo multidisciplinario competente y eficaz. No va a poder ser eficaz si no conoce el último punto. ¿Qué se espera de ese producto? ¿Hacia dónde tenemos que analizar, definir, diseñar y colocar? ¿Sí? Bien, continuemos. Caro y un servidor somos instructores, también lo mencionaba, del nuevo FMA, primera edición, GBDA. Durante este curso mencionamos las 5 T's en la elaboración del FMA. Durante este entrenamiento de 2 días no hablamos de priorizar las 5 T's. Aquí sí vamos a hablar de priorizar esas 5 T's para enfocarlas en el APQP. Las 5 T's del FMA pueden ser una buena herramienta para entender esta estructura. 5 T's. La primera T, la intención. La T de intención. Es muy similar a objetivos del programa. Objetivos basados en lo que ya habíamos mencionado, en los 3 grandes indicadores. Objetivos basados en el tiempo que se espera, en apegado a especificación y en presupuesto. La siguiente T, después de la intención, debería de ser, y aquí es donde damos la prioridad, la T de team, el equipo de trabajo. Multidisciplinario en el APQP, competente y eficaz, como lo comentamos en regla número 1. Un equipo que esté alineado a la T de intención, buscando cumplir, lograr objetivos del programa. ¿Cuáles objetivos? En tiempo, en especificación y en presupuesto. Por eso, este equipo multidisciplinario debe de ser competente y eficaz a lograr lo esperado del proyecto. La tercera T, pues ya nos habla de la metodología o herramientas a ocupar durante el APQP. La cuarta T es el tiempo, metodologías, es el tiempo. Y la última es las tareas o asignaciones que debe de hacer el equipo multidisciplinario. La intención de dar prioridad a estas 5 T's es la siguiente. Pensemos en los proyectos de la NASA, los viajes a la Luna o actualmente los viajes a Marte. ¿La NASA define sus viajes en base a las cualidades o capacidades de los astronautas? No, definitivamente no. Primero define el proyecto, qué quiere buscar, qué quiere lograr, cuáles son sus objetivos. Y en base a eso, asigna el equipo que le ayudará a lograr ese objetivo. De esta manera es como funciona. No hay otra manera. Por eso la intención de aclarar aquí las 5 T's en un orden progresivo. ¿Sí? Ok. Regla número 2. Establecer canales de información robustos de una manera que permitan ir, regresar, le denominamos manera multidireccional. Al momento de llegar a esta regla número 2, los canales adecuados y robustos entre cliente, proveedor, proveedor, cliente, proveedor, subproveedor, quizás subproveedor, cliente. Eso es lo que hay que definir, la manera, el canal, entre funciones adecuadas, inclusive del mismo proveedor, las áreas o funciones, que son los que van caminando la planeación avanzada de la calidad del producto.
En nuestra experiencia, las organizaciones entienden que tienen que hacer, pero no se comprende el por qué lo tienen que hacer. Delegan la creación de documentos a funciones y se elaboran estos documentos sin análisis, sin un canal definido de comunicación y, por conclusión, sin comunicación. Más adelante vamos a hablar de la comunicación en sí. Aquí nos vamos a enfocar hacia los canales. Canales que ayuden a definir un medio, forma, manera para facilitar la comunicación. Estos canales de comunicación deben de ser bidireccionales y robustos. Los canales de comunicación deberían de estar creados para facilitar la comunicación en el momento en el que se requiere. Permitir ir y venir con naturaleza en un ciclo de retroalimentación. ¿Cuántas veces alguien recibe un correo en donde da información de hacer cosas o de cómo tiene que ser, ya sea característica de producto, proceso, lo lee y a pesar de no estar de acuerdo, dice, pero pues ya está, ya pasó, ya lo dijeron así, va a salir mal, y lo pasa a los demás compañeros involucrados como parte de difundir esa información. Eso es un solo canal, no permite la retroalimentación. Sabemos que en las organizaciones hay estructuras, está definido de ciertas maneras, pero si el canal no permite que levante la mano, que cuestione, que se reúnan, que comente su preocupación, vamos a tener problemas en producción en serie. ¿Sí? Esos canales de una sola dirección no permiten que se haga esa retroalimentación. ¿Sí? Sé que estamos en un medio virtual y es complicado interactuar ahorita con todos ustedes, pero piensen en la situación que mencioné. ¿Pudiera mejorarse ese canal? ¿Podríamos crear formas, maneras para robustecer el canal de comunicación? Para que ese análisis me ayude a caminar mejor las etapas del APQP. Los canales robustos permiten comunicación robusta. Ya decíamos, vamos a hablar más adelante de comunicación. Si los mismos canales permiten el flujo de comunicación a niveles adecuados, encontraremos que podemos robustecer. ¿Sí? En nuestra experiencia, el sentarnos con alguien a nivel staff, dirección, gerencia, sobre algunas preocupaciones encontradas durante los proyectos, en ocasiones no se permite, no hay tiempo, ya la información está plasmada, ya se aceptó así, no hay más que revisar. Eso nos dicen, eso que es un canal no robusto y de una sola vía. ¿Sí? Además, el canal debe de tener ciertos candados que no permitan que se avance sin haber terminado algo definido, algo concluido, algo en el que el equipo multidisciplinario esté de acuerdo y conforme, porque eso es lo que va a suceder en producción en serie. ¿Sí? Los canales que se definan, correos, formatos, aprobaciones, medios electrónicos, en cómo compartir documentos, por lo tanto, información. Reitero, información lo vamos a mencionar más adelante. Nos hemos encontrado que están creados, pero no ayudan a hacer un medio para facilitar los canales de comunicación. ¿Sí? Ok. Los ejemplos de documentación principal en el APQP son los que tenemos aquí en pantalla del lado derecho. ¿Sí? Son documentos operativos que se muestran aquí en esta presentación, por lo que una buena forma de ver este enfoque de los canales es la creación de características que se comunican a través de dibujos de ingeniería. Lo que el dibujo de ingeniería debe ver, por lo que el dibujo de ingeniería debe de entenderse o verse como el corazón del origen de la información que se va a crear. Pasa a otro documento que es diagrama de flujo, y luego pasa a analizarse, pasa a una ponderación, grado, para llevarlo a un riesgo aceptable. Se establecen controles para evitar sufrimiento en producción en serie y llega a ser plasmado en algún otro documento en donde el operador va a estar 8 horas o quizás más haciendo las características con ese documento. ¿Sí? Esa estructura muchas veces solamente es de una vía.
¿Qué se espera? Que los canales para caminar todo esto permitan esa ir y venir de información, permitan escuchar, permitan que podamos comentar, discernir, con el fin de ser robusto el canal de comunicación. ¿Sí? Muy bien. Tiempo para una encuesta. Vamos a hacer la segunda encuesta. Estas son dos preguntitas. ¿Cómo maneja actualmente la documentación del APQP? ¿El método preferido de colaboración en su equipo? Esto nos va a dar idea de los canales. Algunos lo manejamos en Excel, otros tenemos un desarrollo software especializado, ya sea de un proveedor o creado en corporativos. Algunos ya están manejando el CTS de IAG para Core Tools y algunos mencionan otros. No voy a decir la edad de Caro ni la mía, pero nos tocó andar cargando carpetas, sellando documentos, llevando, fírmele y que la firma no iba ahí, póngala en otro lado. Sufrimos toda esa estructura. ¿Sí? Método preferido de colaboración en su equipo. El face to face, todavía seguimos con, ¿me puede atender? Y algunos ya en software. Listo, ya tengo 500 personas, el 65%. Ok, voy a terminar la votación en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver. Ok, aquí están los resultados de ahorita la gente que nos acompaña y comparte esta información. Ok, aquí voy a pedir a Caro que nos apoye con su punto de vista. Caro, ¿qué opinas de esta información? Gracias, Lalo. Y bueno, aprovecho para saludar a todos. Es un gusto estar con todos ustedes. Pues bueno, no es ninguna sorpresa, ¿no? Conocemos que el día que surgió el Excel en este mundo nos solucionó muchas cosas, no solamente para este fin, ¿no? De documentación de procesos, sino también lo utilizamos para todo lo que sea posible porque es muy flexible. Sin embargo, pues creo que todos los que respondieron que utilizan el Excel como su medio principal, sabe que es el talón de Aquiles de el coordinar y el alinear toda la documentación de proceso, ¿no? Entonces, pues como auditor tú sabes perfectamente, Lalo, que lo primero que haces es saber pedir la documentación de proceso para ir a analizar y sabemos que vamos a encontrar alguna discrepancia. Ese es el gran riesgo, ¿no? A pesar de la gran flexibilidad que tiene este documento, pero yo creo que a ninguno nos sorprende. Sin embargo, bueno, pues creo que es buen momento de explorar otras opciones, ¿no? Hay software especializado que desarrollan las organizaciones para ellos mismos. El IAG mismo, junto con algunos OEMs y una mesa directiva importante, pues desarrolló este CTS. Y bueno, pues algunos otros que utilizan otro tipo de herramientas, ¿no? En cuanto al método de colaboración con el equipo, bueno, pues lo ideal es precisamente el cara a cara. Sin embargo, pues hay otros equipos extendidos en donde necesitamos la colaboración de corporativo, otras funciones de soporte que no están con nosotros y no hay un face to face o un cara a cara, y pues tenemos que hacer uso de otro tipo de herramientas como es un software para ayudar a ese tipo de comunicación. Ok, gracias por los comentarios. Pues sí, efectivamente, todavía seguimos manejando Excel, tiene una razón de ser. El hacerlo face to face también, pues depende del tamaño, voy a dejar de compartir, depende del tamaño de la organización, proyecto, número de parte que hagamos, a quién pertenezcamos, corporativos, somos locales, somos únicos, empresa familiar, también va a depender mucho de esto. Pues efectivamente esos medios de comunicación, forma en la que nos ayudamos para comunicar, pues hay variedades, deberíamos de seleccionar la que mejor nos sirva, nos ayude, y para eso la intención de las
de las 6 grandes reglas en el APQP. Ir entendiendo toda esa integración durante el momento de caminar la planificación avanzada de la calidad del producto. Continuemos. Bien, hemos llegado ya a regla número 3. ¿Qué es esta regla número 3? Involucrar a los siguientes niveles de proveeduría en etapas tempranas. Entendamos lo siguiente. El OEM tiene un tiempo para su propia planeación, para su propia planeación para asegurarlo todo lo que va a integrar. Dentro de ese tiempo, voltea con los Tier 1 o proveedores de primer nivel. Para solicitar, se sumen a esa estructura. Quien en ese momento, los proveedores de primer nivel, llegan a alinearse a la estructura del APQP y ponen sus tiempos los proveedores de primer nivel para alinearse con los del cliente. ¿Sí? Es requisito, vienen contratos, son fechas estipuladas, son programas de proyecto ya definidos y aprobados entre todos. Pero dentro de ese programa todavía sucede que el proveedor de primer nivel todavía le falta subir los proveedores de segundo nivel a que se sumen a esa fecha, tiempo y cumplir con los del OEM o los el que fabrica todo en conjunto, ¿sí? Entonces, dentro de ese tiempo involucra también a los Tier 2 y así sucesivamente dependiendo la cadena de suministro. Cuanto más abajo esté una organización en la cadena de suministro, menos tiempo tendrá de comprometerse con el gran APQP general, en donde se determinan qué pieza, componente, función, desempeño esperado se requiere. Durante estos diversos APQPs en la cadena de suministro, se debe de mantener la intención del producto, el rol esperado, en qué etapas, se tienen que alinear las etapas, el nivel de involucramiento esperado, entregables, revisiones, documentación, aprobaciones, según corresponda. Entonces, regla número 3 va hacia tener esto en mente al momento de hacer mi APQP, entre más pronto pueda yo involucrar a mi cadena de suministro, mejor puedo alinearme yo con el cliente y con la proveeduría. Regla número 3. ¿Sí? Bien. Hasta el momento tenemos 3 reglas. ¿Sí? Regla número 1, equipo multidisciplinario que sepa hacer las cosas, competente y que sepa hacia dónde las tiene que dirigir y guiar. Eficaz. Regla número 2, los canales de información robustos. Hay que estructurar la manera, forma que permita que la información, ese canal permita discutir, reunir, revisar, revisar, inclusive involucrar clientes y proveedores, que va amarrado a regla número 3, el involucramiento de subproveedores en etapas tempranas del APQP. ¿Sí? Bien, pasemos a regla número 4. Caro, ¿nos apoyas, por favor? Ahí me escuchan, perdón. Luego Ahí empiezo a hablar Ya te y escuchamos, Caro. voy a la mitad del texto, ya nadie me escuchó. Bien, ok, muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con la regla 4, 5 y 6. Voy a tratar de ser muy breve para dar un espacio a sus preguntas e inquietudes. Y pues bueno, esta regla a mí me encanta el título porque tiene cierto énfasis en la comunicación. Y la regla dice, comuníquese a menudo y comuníquese pronto. La comunicación, como nosotros sabemos, pues es una necesidad humana muy primitiva. Sin embargo, y no me van a dejar mentir, en cualquier tipo de relación la comunicación puede ser o un caos, generar caos, o que sea nice and smooth, como dirían nuestros vecinos, el país vecino, una relación pues amistosa y suave, ¿no? Entonces, el otro día escuché por ahí una frase de alguien que decía que la comunicación tenía que ser como cuando nosotros vamos al mercado a comprar frutas y verduras, pues tú esperas que la fruta esté fresca, que sea del día y que sea local, ¿no? Pues hacía algo así con la comunicación, ¿no? Que sea fresca, que sea del día y que sea directa.
Entonces, pues bueno, ¿para qué queremos esta comunicación dentro de un proyecto de APQP? La intención de comunicarnos efectivamente o eficazmente es porque necesito información relevante para poder tomar acciones a tiempo. ¿Y qué es a tiempo? Bueno, pues aquí en la presentación estamos viendo lo que ya Lalo nos hizo favor de presentar y tenemos nuestro diagrama o nuestro proceso de la PQP y entendemos que estas fases, bueno, pues van por etapas y tenemos nuestras 5 etapas primordiales, ¿no? Ya me brinqué, ahí está. Entonces, en estas líneas lo que observamos pues son los hitos o el final o el milestone o el final de la etapa por la cual estamos trabajando. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, entre uno y otro, pues hay una distancia, ¿no? La distancia o el tiempo, pues va a depender del timing plan que definimos junto con nuestro equipo multidisciplinario y nuestro cliente y cadena de suministro. La pregunta es, ¿qué es lo que sucede en ese tiempo? ¿Ok? Porque llegamos al momento en el que hay que hacer una revisión o nos sentamos el equipo multidisciplinario y esto es lo que observamos nosotros como auditores o como consultores. Sabemos que el equipo se reúne, se sienta, toma un checklist y empieza, ¿no? A ver, ¿tenemos el dibujo? Sí, sí lo tenemos, check. ¿Tenemos el AMEF de diseño? Sí, sí lo tenemos, check. ¿Tenemos la lista de materiales? Sí, o el BOM, sí, sí lo tenemos, ok. La pregunta es, ¿y si no lo tengo? ¿Y si no lo tengo completo? Entonces vamos a imaginarnos la situación en donde estamos ya al final de la fase de diseño y desarrollo del producto y de repente tenemos el dibujo, ay, lo que pasa es que todavía tenemos pendiente, no nos ponemos de acuerdo en la tolerancia de un diámetro exterior. Entonces la pregunta aquí para nosotros es si es un momento adecuado o si ya es demasiado tarde y probablemente pues vamos a decir es demasiado tarde porque en esa reunión las cosas no se van a dar fácil, ¿no? ¿Por qué no lo comunicaste? ¿Cuándo supiste? ¿Por qué no lo han decidido? ¿A quién le dijiste? Y entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Pues un retraso, ¿no? En el proyecto, por supuesto. Se va a trazar la aprobación, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tipo de cosas que queremos evitar. Bien, lo que voy a mostrarles a continuación es una herramienta que podría ayudarnos a precisamente pues evitar esos momentos y cómo le voy a hacer para comunicarme en ese inter, entre una revisión y otra, para que sea eficaz la comunicación. Pues bueno, vamos a ver que aquí tenemos un par de ejes y en el eje de las Y's, pues vamos a colocar cuáles son las funciones a las cuales yo tendría que comunicarle algo durante el proyecto. Entonces, pues puedo empezar por el nivel más inmediato, ¿sí? Puedo poner aquí, lo puse como un ejemplo, pues el ingeniero de manufactura, ¿no? Y vamos hacia arriba hasta, pues, la mayor jerarquía o el nivel más alto de decisión, de toma de decisión. Y en el eje de las X, pues vamos a tener la línea del tiempo, en donde yo voy a determinar, si yo estoy aquí de inicio y tengo un problema, me voy a dar cierto tiempo para resolverlo, ¿ok? Cuando pase ese tiempo, y entonces yo no pueda resolverlo, voy a levantar la mano a mi función inmediata. Si mi función inmediata no me puede ayudar, entonces pasa el tiempo que ya determiné, es momento de elevarlo y así sucesivamente. Y esto lo que tenemos enfrente, pues es realmente un proceso de escalamiento que conocemos perfectamente en el sector automotriz y en los otros sectores no tengo duda de que se utiliza algo así. ¿Cómo voy a elevar esta comunicación? Entonces, pues bueno, este es un ejemplo de el desarrollo del AMEF, ¿no? En donde imagínense ustedes que estoy desarrollando este AMEF y aparece una severidad 9 o 10. La pregunta aquí que nos tenemos que hacer, ¿es algo que tengo que comunicar a alguien más o no? Ahora, si es algo que tengo que comunicar, ¿a quién se lo voy a comunicar y en qué tiempo se lo voy a comunicar? Entonces aquí podemos observar algún ejemplo, ¿no? Al miembro del equipo, bueno, pues inmediatamente les voy a decir, oigan, tenemos aquí una severidad 9-10 que hay que hacer, ¿no? Al gerente, esto es un ejemplo, ¿no? Al final ustedes son los que van a determinar y siempre, ¿no? La organización determina cuál es el criterio que voy a utilizar para comunicar estos temas. Y puedo llegar hasta el nivel corporativo y por supuesto no puedo dejar fuera al cliente. Ahora, este tema de ad hoc, ¿no? Ad hoc,
es pues dependiendo de la necesidad, ¿no? Cuándo lo requiero, cuándo se requiera. Y bien, por ejemplo, aquí puedo tener un AP alto, que para aquellos que ya conocen la metodología del nuevo FMA, pues es la prioridad para la acción. Entonces, tengo una prioridad para tomar acciones alto, sin embargo, pues no es viable, pues ¿a quién le voy a comunicar que económicamente no puedo tomar ninguna acción teniendo un AP alto? ¿Ok? Entonces, lo que yo siempre les he dicho cuando damos acompañamientos o cuando hacemos auditorías, su mejor escudo protector son criterios muy bien establecidos y muy bien definidos. Y esta no es la excepción. El método que yo utilice para comunicarme en estas etapas de desarrollo debe de ser muy claro y comunicado e implementado. Esto quiere decir que la gente lo entiende y lo utiliza. Por ahí hacían algunos comentarios de que no saben y no conocen una organización que siga la metodología del APQP, pues eso también tiene que ver con la disciplina y cómo implemento este tipo de criterios a nivel sistema. Bien, entonces, pues bueno, esta es la regla número 4 y vámonos a la regla número 5. Esta regla número 5 no puedo evitar pensar también en otras analogías, pero dice, comprenda todos los requisitos y parece como hasta absurdo. Pues, ¿cómo me va a decir que comprenda todos los requisitos si es mi entrada para el desarrollo y cómo voy a trabajar sin ellos, ¿no? Bueno, pues a veces no los conocemos todos y por ahí hay una frase que dice, que no se puede extrañar lo que no se tiene o lo que no se conoce, ¿verdad? Es lo mismo. O sea, yo no puedo echar de menos el que estoy cumpliendo o no con un requisito si no lo conozco. Para mí no existe. ¿Qué es lo típico que escuchamos nosotros? Es que cuando vas a una auditoría, así, no, es que el cliente a mí no me comparte ese tipo de información. Y se ha vuelto en una tradición, en una leyenda urbana, en la receta de la abuela que se va pasando de mano en mano y nada más contestamos así, no, pues a mí no me lo comunican, no, a nosotros nunca, etc., etc. Y luego cuando tienes oportunidad de hablar con los clientes, pues a mí nunca nadie me pregunta nada, ¿no? Y entonces es una pelotita, yo te la tiro y tú la cachas y demás, pero aquí hay parte de culpa en ambas partes. Piensen ustedes como organización cómo ustedes comunican precisamente esos requisitos. Ahora, hay de requisitos a requisitos. Cuando hablamos de requisitos regulatorios y de seguridad, yo como proveedor estoy dispuesto a asumir ese problema, a asumir esa carga solo. No creo. Entonces sí voy a levantar la mano y preguntar por esos requisitos a como dé lugar, ¿no? Ahora, haciendo aquí un poco de alusión a la MEF nuevamente, pues se entiende que un requisito es una manifestación medible de la función del paso de un proceso. Y vamos a tomar un ejemplo muy general, considerando a los que tenemos conectados de diferentes sectores. Si yo hablo de un paso del proceso de entrega, pues la función es entregar, pero los requisitos relacionados con este paso del proceso, pues ¿cuáles son? Entonces tengo que preguntarme, bueno, ¿cómo debo de identificarlo? ¿La identificación es una característica o es un requisito? El tiempo, la hora, la cantidad, etc., etc., ¿no? Entonces, pensando en una MEF, yo voy a tomar ese paso del proceso, voy a analizar cuál es la función y una vez que entiendo esa función, quiere decir que entendí los requisitos, porque los requisitos los voy a traducir en esas características de producto que me están comunicando, ¿ok? Muy bien. Entonces, pues bueno, aquí lo importante es precisamente protegernos, sobre todo en aquellos requisitos regulatorios y de seguridad. Les pongo un caso, yo recuerdo en algún momento de mi vida que estuve con una empresa en donde desconocían a dónde iba su producto, en dónde se iba a ensamblar. Entonces, pues resulta que por fin consiguen la información o preguntan, se les ocurre preguntar, ya estaban muy adelantados en el proyecto, ya iban a embarcar y resulta que pues iba a un país en donde ese empaque que era de madera,
tenía que ser fumigado de una manera especial. Entonces, pues, ¿qué creen que sucedió? Pues se retrasa el proyecto, hay que conseguir quien nos haga la fumigación, etcétera, etcétera. Entonces, hay que pensar en aquellos momentos en los que a nosotros se nos fue algún requisito y cómo sufrimos, como decía Lalo, cómo sufrimos para poder cumplir con ese requisito. Bien. Y la otra cosa que es muy importante al entender los requisitos es no decir sí a todo, porque en esta urgencia por tener el negocio y ganarlo, de repente nos encontramos diciendo sí a todo cuando no entendemos si realmente vamos a poder cumplir con todos esos requisitos o entender el nivel de esfuerzo que tiene que hacer la organización para poder cumplir con esos requisitos. Muy bien, y entonces voy a pasar a la última regla, que no por ser la última, pues es la menos importante, pero generalmente, y no me dejarán mentir, cuando llegamos al final de un proceso, pues ¿qué es lo que hacemos? Lecciones aprendidas. Y al día de hoy, pues muchas organizaciones no saben cómo preservar estas lecciones aprendidas y demás, pero esta regla no se refiere a la lección aprendida de un proyecto a otro. Se refiere más bien, una vez que yo viví ya este proceso de APQP o proceso de desarrollo y lanzamiento, ¿qué aprendí en cuanto a la metodología? O sea, encontré alguna oportunidad para mejorar la metodología. Me estoy tomando ese permiso y ese tiempo para regresar a mi sistema y hacer cambios importantes en el cómo estoy haciendo. Muchos de ustedes que hacen ese comentario de, no, pues es que no se sigue el proceso, no se sigue la metodología, no hay disciplina. Esas son las cosas que ustedes tienen que cuestionarse. Ok, no se siguió, ¿por qué? ¿Por qué no se siguió? ¿Qué parte es la que no se adapta a mi sistema que tengo que ir y revisar y adaptar? Entonces se vale. Todas las metodologías que existen no tienen un shall, ¿ok? Son metodologías que nos ayudan a mejorar nuestro sistema. Los requisitos específicos de cliente, el IATF tiene shalls, pero las otras son muy amigables para que se adapten a las necesidades de nuestra organización y nos ayuden a cumplir con ese resultado esperado, ¿ok? Entonces, pues bueno, esta última regla es cómo voy a hacer ahora. Una vez que yo hago estas mejoras, pues, ¿cuándo es que empiezan a vivir estas mejoras? Cuando la gente las conoce, cuando el equipo de trabajo lo empieza a adoptar. Y parte medular de ese equipo de trabajo de proyectos de lanzamiento son nuestros proveedores. Y bien lo dice, la ISO 9000, 2015, en donde cita los principios de calidad. Y uno de ellos es la gestión de las relaciones, que anteriormente era mucho más específico de los proveedores, ¿no? Pero ahora te habla de las partes interesadas, pero no, yo no conozco una empresa que determine sus partes interesadas y no incluya a los proveedores. Entonces, como parte de esas partes interesadas y de ese equipo de trabajo en lanzamientos, debe de estar el proveedor. Y si yo aprendo a desplegar y si aprendo a desarrollar a mis proveedores bajo los mismos procesos que tengo mi organización, entonces nuestros proyectos irán mejorando eventualmente. Muy bien, entonces, pues voy a hacer aquí una recapitulación. Ay, ahí está. En ¿cuáles son las reglas? Solamente las voy a mencionar como un recordatorio. Regla número 1, como bien lo mencionó Lalo, el equipo multidisciplinario debe ser competente y eficaz. 2, debemos establecer canales adecuados y robustos de intercambio de la información de manera multidireccional. Esto habla de cliente-proveedor. 3, regla 3, debemos involucrar e integrar a los siguientes niveles de la proveeduría desde etapas tempranas, llámese Tier 1, 2, 3, 4, 5 y todos los que vengan. Regla número 4, comuníquese a menudo y comuníquese pronto. La 5 nos dice comprenda todos los requisitos y por último la 6, adopte el cambio en las estructuras del conocimiento organizacional. Y hasta aquí las 6 reglas. Lalo. Estás en mute. Ahí está, listo, gracias. Entonces tenemos las 6 reglas. Vamos a abrir pauta para las
Preguntas y respuestas, vamos en tiempo. Jonathan. Sí, tenemos varias preguntas. Por cuestiones de tiempo creo que no vamos a poder abordarlas todas, pero pues las voy a ir mencionando conforme las fueron haciendo. Entonces, bueno, la primera que tenemos ¿es obligatorio incluir especificaciones de empaque para los productos en el APQP? ¿Es obligatorio? Sí es obligatorio. Recordemos que un cliente está esperando proceso productivo que genera pieza buena, que se envía al cliente en tiempo y forma, que la recibe el cliente. ¿Qué hay en ese caminito? Especificaciones de empaque, cómo va a ir acomodado, si son laterales derechos, izquierdos, etiquetado. ¿Etiquetado es importante? Claro que sí es etiquetado. Entonces, debe de estar desde la etapa de diseño y desarrollo definido, y en el APQP lo pide. Antes de entrar a diseñar el proceso productivo, ¿cómo lo voy a empacar? ¿Cómo voy a cuidar que llegue al cliente para que el cliente lo pueda tomar y utilizar, abrir? ¿Sí? Mencionaba yo en mi plática, bueno, ¿cómo lo ensambla el cliente? ¿Es un robot? ¿Es un operador? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo lo toma? Tenemos luego problemas en armadoras porque la etiqueta viene chueca. Y el producto bueno, ¿qué cliente tan exigente? El APQP cuida los requisitos y necesidades del cliente. ¿Sí? Bien, siguiente, Jonathan. Ok, bueno, por aquí tenemos otra pregunta en orden cronológico. ¿Cuál es la intención de que en el APQP se pida la distribución de planta? El floor plant layout en inglés. ¿Cuál es la intención de que en el APQP se pida la distribución de planta? Ok. Si lo que le interesa al cliente es un proceso productivo que genera pieza buena, y para hacer eso, no llegar al momento de producción en serie con los menos problemas posibles, el APQP hay un punto que pide, haz la distribución de planta. Pero, ¿qué es eso? Muchos proveedores nada más sacan copia de cómo están las máquinas acomodadas y eso es lo que entregan. ¿Para qué querrá el cliente eso? ¿Qué le importa al cliente cómo están mis máquinas? Al cliente no le importa cómo están tus máquinas. Le importa cómo analizaste tú en tu APQP cómo están las máquinas. Ahí el APQP, ese punto, lo que pide es el análisis de la distribución de planta. ¿Dónde se pueden contaminar? ¿Dónde se pueden mezclar? Las áreas donde vas a tener espacios de almacenaje, de retención, de reinspección. ¿Dónde lo vas a cuidar? El requisito del layout en APQP es el análisis de ese layout. No es nada más el documento como layout. Perfecto, muchas gracias, Lalo. Y bueno, pues tenemos otra pregunta. Por aquí nos hacen, dice, en base a lo presentado o lo expuesto, entonces, ¿no deberíamos hacer AMEFs ni planes de control por familia? Chanclas. Ok. En las reglas no, la intención no es está mal hacerlo. Lo que está mal es decir ya lo tengo y no analizarlo. Es válido, muchos tipos de procesos, productos, el AMEF de familia sí integra, son productos similares, las características son similares, las puedo utilizar, puedo hacerlo, pero cuando llega el proyecto con un requisito, el nada más decir, ya lo tengo, sin hacer análisis, eso sí es lo que está prohibido. Lo que debería de ser es, mira, pide el cliente, vamos a dedicar un tiempo de revisión de ese AMEF de familia para confirmar si tenemos riesgos, características no consideradas, si exactamente es lo mismo en mi proceso, y entonces sí los saco, los uso y sí los puedo usar. No mencioné que no era, que no deberían. Están ahí nada más en la manera en cómo se usa. Ok, bueno, pues por cuestión de tiempo, lo que vamos a hacer es que tenemos bastantes preguntas. Lo que vamos a hacer es que las vamos a asignar a cada uno de los ponentes y se las vamos a hacer llegar
vía correo electrónico al correo de registro, y así pues tratamos de respetar el tiempo de todos. Pues bueno, yo quiero agradecerle su asistencia. Caro, ¿tienes alguna otra cosa que mencionar? Pues no, solamente agradecer, veo que hay muchas preguntas muy interesantes, agradecer su participación activa y su atención durante este tiempo y bueno, pues vamos a intentar responderlas lo más pronto posible. Gracias a Perfecto. Lalo Bueno, y pues Jonathan. sí, gracias, Lalo. Pues yo solamente quiero invitarlos a un poquito beneficiarse de algunos programas gratuitos que está manejando en este momento el IAG. El primero les voy a compartir un poquito mi pantalla para hacérselo saber. Son temas que están gratuitos y que solo van a estar gratuitos ya este mes de mayo y que están relacionados con con los temas que estamos viendo aquí. Este programa de IAG se creó para apoyar a las industrias a un regreso a las actividades, entendiendo pues que la pandemia nos ha detenido. Y aquí hay una serie de recursos gratuitos. Les vamos a pasar la dirección por correo, sobre todo de entrenamientos sin costo. ¿Qué entrenamientos tenemos aquí? Tenemos un overview de Core Tools, tenemos otro curso de Core Tools Connecting the Dots, estos están en español, y tenemos un curso de APQP y Plan de Control. Son cursos a nivel muy básico, pero que les puede ayudar a refrescar los conceptos fundamentales de esa herramienta. Hay otro de MCA, de SPC, y además hasta julio son gratuitos y les va a incluir un manual, uno de los manuales correspondientes. Por ejemplo, en el de Core Tools Overview e-Learning les incluye en electrónico el documento de PIPAP, el documento de FMA, SPC, MCA, e incluso el nuevo documento IAG IBDA FMA Handbook. Estos documentos cuestan normalmente $150, pero por este mes están gratuitos. Entonces, bueno, los invitamos a aprovechar este tema, ¿no? Otra cosa que les puede servir es la parte del Core Tools Self-Assessment. Es una herramienta en donde ustedes pueden determinar cuál es su nivel de experiencia de conocimientos en esta herramienta. En las herramientas Core Tools incluye SPC, MCA, FMA y también APQP, PIPAP y Control Plan. Es un examen que dura más o menos hora y media y al final les llega a sus correos una constancia de que, pues de su resultado. El resultado ideal, pues es el resultado de 80, ¿no? Aquí podemos ver un poco cómo está la industria en general, pues que no estamos totalmente alineados, ¿no? Aquí podemos ver por país, en el caso de México, pues estamos por debajo de la meta, excepto en algunos temas como en China, pues sí tienen mucho conocimiento de APQP y de FMA, pero en el caso de Estados Unidos y México, pues nos quedamos por abajo de la línea. Entonces, bueno, esta es una herramienta que pueden usar para valorar las competencias que tienen sus colaboradores. Aquí podemos ver, por ejemplo, los resultados en Estados Unidos comparados con diversas regiones. Y bueno, nuevamente se ve que en China sí están llegando al objetivo, pero nosotros no tanto, ¿no? Entonces les invitamos a hacer uso de esta herramienta. Y por último, por aquí comentábamos que hay herramientas de software que les pueden ser de utilidad. Nosotros consideramos, y IAG, que el software CTS pues es la mejor herramienta para sobre todo los que están migrando o los que aún están utilizando hojas de cálculo, pues esto nos ayuda a mejorar y hacer más rápido su proceso. Los invitamos a que exploren un poquito cómo funciona esta herramienta, que exploren esta página. Ustedes pueden tomar una licencia gratuita de 30 días en el que usan la herramienta, la conocen, y uno de nuestros especialistas además puede programar una reunión de 1 hora donde les explica, les hace una demostración, ¿no? Aquí en el apartado de demostración remota,
Ustedes solo solicitan y inmediatamente uno de nuestros ejecutivos los contacta y les explica de qué va CTS, ¿no? Y además aquí hay algunos recursos que tenemos como la guía del usuario y que realmente es un software muy fácil de usar, muy intuitivo, pero de todas formas tenemos un respaldo de personal y además recursos para poder hacer diferentes cosas, ¿no? En CTS. Entonces, realmente se ha demostrado que tiene una ventaja en la reducción del trabajo y de errores, migrar de las hojas de cálculo a usar CTS. Y como es un producto que fue elaborado por la junta directiva, no es un producto que tenga como tal un propósito de lucro, pues realmente tiene un precio bastante accesible. Pero además, ahorita hay un programa, también les vamos a mandar información, en la que el IAOB ha reconocido a Core Software como una herramienta para resolver la mayor parte de no conformidades relacionadas con este tema. Entonces, IAOB está lanzando un programa de patrocinio en donde les paga a las empresas que están certificadas por organismos de certificación afiliados o asociados a IAOB, les paga una licencia de CTS por un año completamente gratuita. Entonces, eso nos habla del valor que IAOB ve en CTS. También les vamos a mandar información de cómo pueden acceder a este recurso gratuito. Y bueno, pues obviamente en Plexus también tenemos ya entrenamientos un poquito más avanzados de Core Tools, de FMA y de APQP y PIPAP en específico. También próximamente van a estar disponibles en español los exámenes de certificación. Los exámenes de certificación en Core Tools es el nivel más alto de certificación para existente en el mercado. Entonces, quien ya tiene un conocimiento muy fuerte en Core Tools podrá acceder a este examen ahora en línea y también vamos a tenerlo disponible próximamente en español para que puedan aplicarlo desde cualquier parte de su casa, cualquier parte, incluso su casa, y certificarse como especialistas. Es una certificación que dura 3 años. Entonces, bueno, pues es un poco mostrarles cómo Plexus puede ayudar a mejorar sus competencias. Como decía una de las reglas, pues es importante la competencia de las personas y aquí en Plexus tenemos la forma de ayudarlos. Pues de mi parte sería todo. José, no sé si quieras dar unas últimas palabras antes de concluir. No, pues nada más agradecer nuevamente primero a Lalo y a Caro por su presentación, a ti, Jonathan, por moderar y coordinar el evento, y a todas y todas que nos acompañaron, gracias por su tiempo. Y bueno, responderemos lo más pronto posible las preguntas que quedaron pendientes de responderse y les haremos llegar más información. Y bueno, nuestro siguiente webinar va a ser un webinar muy interesante porque vamos a hacer un análisis entre el manual de IAG y BDA de FMA con la nueva norma o manual publicado por SAE, ¿sí? Que puede ser de interés para muchos de ustedes. Entonces, estén atentos, ya recibirán más información de fechas y cómo poder registrarse. Bueno, sería todo de mi parte, Jonathan. Muchas gracias a todos y a todas. Buen día, lo que queda, y cuídense mucho. Hasta luego a todos. Cuídense mucho, protéjanse. Sí, hasta luego.